¿Qué tal? Un cordial saludo. Soy el ingeniero Giancarlos Pampa y este video es en entrega de esta segunda parte para cualquier comentario u observación de la memoria de cálculo. ¿Ok? Bien, esta memoria, esta parte de la memoria es el análisis por desempeño de la estructura para balanza electrónica y como pueden ver en el contenido, está conformado básicamente por dos grandes grupos. El primero que es una calibración del modelo analítico con ensayo experimental y el segundo es la aplicación de este modelo analítico al diseño de la balanza. Es decir, en la primera mitad se hace la validación de de la aplicación de un software a un ensayo experimental y luego de haber validado, es decir, confirmado que el modelo es aplicable para hacer cálculos experimentales o cálculos reales, lo usamos en el diseño de la balanza que se ha solicitado. ¿Ok? Entonces, ese es el contenido de esta parte de la memoria. Y por análisis, en el análisis por desempeño de la estructura para balanza tenemos la introducción y la calibración. Como para la calibración necesitamos un ensayo experimental, se ha usado algunas referencias sobre algunos papers y documentos de una losa de concreto armado ensayada experimentalmente de algunos autores, que se les puede hacer llegar de igual forma estos trabajos. ¿Sí? El esquema del ensayo experimental, que es el mismo de esta imagen, de esta losa. Entonces comenzamos a describir cómo ha sido definido el modelo analítico, la definición de materiales, algunos modelos matemáticos, en el concreto, en el acero de refuerzo, y luego el esquema del ensayo experimental. El esquema del ensayo experimental, la definición, cómo se ha definido esa losa en el software y la aplicación de la carga. Finalmente, dado a ese input, esa entrada de datos, tomamos el resultado, ¿sí? Y el resultado es esta línea roja, que básicamente tiene dos tramos, una zona lineal y una zona no lineal que como pueden ver se aproxima al resultado experimental de carga estática que vendría a ser la línea verde. Ese es el objetivo de esta primera parte, poder dar cuenta de que un ensayo experimental puede ser obtenido a través de un modelo analítico, un modelo de software, ¿sí? Eso es un poco más allá del diseño. Muy bien, una vez hecho esto, hacemos algunos comentarios, alguna observación de los resultados. Por ejemplo, un punto importante es el punto de fluencia, es decir, donde comienza a aparecer esfuerzos en el acero. Esta gráfica es de los esfuerzos en el acero. Por ejemplo, tenemos un esfuerzo de 420 megapascales que se da acá en este punto, en este nivel de desplazamiento. Tenemos los desplazamientos en milímetros y carga en kilonewton. Pero bueno, quizá los resultados de esta losa no son tan importantes para el análisis de la losa, pero sí se deben describir, ¿ok? Además, como el uso de esta. Luego vamos a la aplicación de ese modelo validado al diseño de la balanza. Nosotros tenemos una balanza que describir experimentalmente, entonces la comenzamos a describir, la referencia sobre la memoria descriptiva del diseño de la balanza, las características de materiales que hemos recibido para esta balanza diseñada y hacemos lo mismo, es decir, la definición de materiales, pero ahora aplicado al material que tenemos de información, aplicando el modelo que hemos descrito en la primera parte. Lo mismo para el acero de refuerzo, describiendo cuál es este comportamiento del acero que estamos proponiendo y la definición del refuerzo que está adjunta en los esquemas que se están entregando, ¿sí? Las dos barras, perdón, las dos mallas de 3/4 cada 125 y la otra barra de 5/8 cada 125 para las transversales, eso para la malla inferior. Y acá se puede ver la malla inferior y la malla superior. Luego también la aplicación de la carga con desplazamiento en los nudos que simulan la ubicación del camión T3
S3 con un ancho de 1,80 m y un espaciado de 1,20 m. Ok, a ver, permítame un minuto. Ok, tenemos la aplicación de la carga en puntos donde estaría las ruedas del camión T3S3, por lo que se está evaluando la capacidad del colapso de incrementar la carga con camiones similares y el nivel de esfuerzo al que está sometido la estructura con un camión típico y la capacidad de soportar cargas dinámicas, es decir, cíclicas, con un uso frecuente de 250 camiones por día. Entonces, esto de acá es el esquema de la losa que se ha entregado, que se está detallando más en planos. Y esta es la curva de capacidad de esta sección de losa, ¿no? De losa, incluso con los marcos de acero estructural, ¿sí? Entonces, en esta curva de capacidad se han incluso colocado algunos puntos característicos. ¿Sí? Podemos ver acá el punto de la carga del camión T3S3, la combinación ASHTO que se ha usado en el diseño y el punto de fluencia. ¿Ok? Entonces, acá se han descrito esos tres puntos. En la figura 17 se muestra la curva de capacidad de la estructura compuesta de una losa de concreto armado y perfiles de acero en el marco perimetral, como se muestra en la sección adjunta. Además, se muestran algunos puntos que se describen a continuación. El primero, el punto T3S3, 55 toneladas. En el esquema del camión, nosotros para diseño hemos usado la carga que se está mostrando, tres cargas espaciadas a 1,20 m. Y para diseño, es decir, con las cargas con las que hemos definido la sección, son cargas de 18, me van a disculpar que estoy sin mouse, 18,33. Correcto, 18,33 toneladas, que lo conversé con el ingeniero Marco en cada una de estas tres ubicaciones. Esto hace 55 toneladas aproximadamente. Pero normalmente no se diseña con esto, sino que tenemos un método LRFD. Y ese método LRFD que aplican las normas, en este caso es la norma AASHTO, es una norma que normalmente se usa para estructuras que soportan cargas vehiculares como puentes o en este caso esta balanza. Este sistema lo que hace es amplificar esta carga. Si esta carga nosotros tenemos que pesa 55 toneladas, la combinación ASHTO me dice amplifícala por una combinación por unos factores. Entonces, en esa amplificación resulta 143 toneladas y es con eso con lo que nosotros diseñamos. Pero describiendo este punto, este estado corresponde a la losa sujeta a la acción de tres ejes posicionados según el camión T3S3 con una carga de 18,33 X espaciados a 1,20 m según carril. Se observa que esta carga produce un desplazamiento en el centro de la estructura de la losa con valor de 6 milímetros aproximadamente. Ese sería el desplazamiento únicamente del camión, que pesa 55 toneladas. Además, se encuentra en el rango lineal de la estructura. Tenemos dos rangos, que vendría a ser el rango lineal, que es aproximadamente hasta esta zona, es decir, de acá todo el primer tramo hasta ese punto aproximadamente. Todo esto es un rango lineal, es decir, una ecuación lineal, una recta. Se encuentra en el rango lineal de la estructura. Sin embargo, según diseño, esta carga no actúa de manera estática, ¿cierto? Es una carga de camión, entonces es dinámica. No es estática o cuantificable de manera precisa, dado que la carga también en la torba va variando. Por lo que se aplicó para el diseño el siguiente punto de estado, este de acá, el de la combinación ASHTO. Entonces vamos a describir ese punto. En el punto de la combinación ASHTO tenemos que este estado representa el valor de una carga de combinación nombrada resistencia 1, según la normativa ASHTO, la cual tiene los siguientes factores. 1,25 la carga muerta, más 1,75 la amplificación dinámica multiplicado por la carga del camión. ¿Sí? Acá se describe. DC, cargas muertas del peso propio. La losa aproximadamente pesa 12 toneladas. Eso se multiplica por 1,25. Y M es la amplificación de impacto que tiene el valor de 1,33.
y CD es el valor de la carga del camión correspondiente a 55 toneladas que ya hemos descrito. Todo todos esos valores introducidos acá resultan aproximadamente 143 toneladas. Este es un estado de evento extremo, es decir, está considerando esto de acá, está considerando em, cualquier caso real que no haya sido considerado em, de manera precisa. Por ejemplo, un camión normalmente en esa balanza va a venir, si esta es la balanza simplemente apoyada, el camión va a venir y como dicen, el camión se posiciona y va a estar todavía ahí unos instantes, no es que viene y se va, por lo que me comentaron. Entonces puede que venga con mayor carga, incluso a los 55 toneladas, porque uno nunca sabe cómo es que lo va a usar el cliente. Entonces, cualquier otro aspecto que no haya sido tomado en cuenta está siendo considerado por estos factores de amplificación. ¿Ok? Y este de acá, el de impacto, incluso considera una amplificación dinámica. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que se factoran, se elevan las cargas para tomar en cuenta efectos no tomados simplemente en cuenta y aspectos que el cliente pueda llegar a usar la losa. ¿Ok? Entonces, cargas externas, eventos extremos, movimiento sísmico justo en el instante en el que la carga del camión está encima. Aspectos de ese tipo se pueden tomar de esta forma, con una amplificación que está normada. ¿Ok? Bueno, en ese aspecto, en ese punto de carga, a los 143 toneladas, la losa tiene un desplazamiento de aproximadamente 17 milímetros. Entonces, sin embargo, la losa debía resistir mayor fuerza que esta. Es así que el diseño se obtiene con dos mallas de 3/4 cada 125. Con eso, con el diseño que se ha tomado, se puede ver que esa carga también cae en el rango lineal. ¿Ok? Como cae en el rango lineal, en realidad la losa todavía tiene una capacidad de desplazamiento que se nombra no lineal, que es todo este segundo tramo. ¿Ok? Este segundo tramo normalmente no se toma en cuenta para el diseño y es más impredecible. ¿Sí? Entonces, tenemos eso descrito, produce un desplazamiento de 17 milímetros, se observa que este valor se encuentra muy cercano al límite de fluencia, es el objetivo del diseño. El punto de fluencia es este, o se podría considerar toda esta zona. La fluencia es la zona en la que se pierde la capacidad lineal. Esta zona que es casi recta se pierde y la pendiente va variando. Y esto de acá es toda la no linealidad. Ok, se pierde la pendiente, lo que es un cambio de rigidez, lo cual cumple con los objetivos de diseño, el de mantener en el rango lineal el comportamiento de la estructura para eventos extremos. Luego está el punto de fluencia, es el estado que representa la pérdida de rigidez y la capacidad de recuperar el estado inicial de la estructura. Es decir, que para desplazamientos mayores a este valor, la estructura presentará desplazamientos residuales y una reducida capacidad de soportar cargas mayores. Todo este comportamiento no es deseado, ya que la estructura pierde la capacidad de un comportamiento de servicio constante. Cuando sucede este punto de fluencia, ya la estructura se encuentra en un estado irrecuperable. Es decir, no irrecuperable del todo, pero un estado del que ya no puede regresar a su posición inicial. Es decir, si yo cargo la estructura con 100 toneladas, esa estructura estaba inicialmente en este punto, la llevo a las 100 toneladas y como está en un rango lineal, luego de quitar las 100 toneladas, la estructura va a volver a su posición inicial. Pero si yo de la posición inicial le cargo algo de 200 toneladas por esta ubicación, al quitar la carga, normalmente la descarga es en la misma pendiente por la que subió. Es decir, vendría por una línea paralela a la primera línea de rigidez inicial. Y al final va a intersectar con este punto. Significa que va a tener un desplazamiento residual, un desplazamiento del que no pudo volver a su posición inicial, un desplazamiento en el que ha perdido su capacidad. ¿Sí? Entonces, para valores que exceden el punto de fluencia,
esta pérdida se incrementa más rápido. Si esto de acá es 219 y yo la cargo con 225, vean que de 19 a 25 no ha subido muchas toneladas, pero el desplazamiento crece más rápido. Con pequeños incrementos de carga, el desplazamiento va a crecer mucho más rápido. El desplazamiento crece más rápido y llega a desplazamientos que no se pueden recuperar. 2 centímetros, 3 centímetros. Y cuando se vuelva a cargar la estructura, luego de esa pérdida de capacidad, experimenta desplazamientos únicamente de este tipo, que se conocen como inelásticos. Las estructuras no deberían trabajar, es decir, en un uso constante, como es el de esta balanza de soportar cargas de camiones, no deberían trabajar en un rango no lineal. Ninguna estructura debería trabajar en un rango no lineal. Es por eso que los diseños no se hacen al límite. Si yo sé que mi estructura está cargada con 55 toneladas, no la hago para que soporte solamente 60, sino que para que soporte eventos extremos, se factoran y es que se llegan a estos valores y es que la capacidad finalmente tiene esta gráfica, ¿sí? Entonces todo eso se sigue describiendo acá en las conclusiones o por acá. Comentarios. Si bien es cierto que la estructura es capaz de soportar desplazamientos mayores a 34 milímetros, esta capacidad se considera para salvaguardar vidas, es decir, se consideran eventos que deberían suceder solamente una vez en el caso de edificios. Es decir, se aceptan una única vez y no sería adecuado para ser usadas en el uso diario de la estructura. Ok, acá tenemos el estado de esfuerzos en las barras en el estado de la carga de T3S3 de 55 toneladas. Se observa que el esfuerzo de las barras es 495 kilogramos, siendo su capacidad 4.200 de las barras de refuerzo. Se encuentran sujetas a un valor de 12% de su capacidad. Es decir, en este nivel de carga, las barras de refuerzo de esta malla, estas barras de acá, se encuentran a un 12% de su capacidad de fluencia. O sea, no están muy esforzadas. Cuando llegamos a la combinación 1 del Ashto, se puede apreciar que el refuerzo es capaz todavía de recuperar su estado inicial luego de retirar las cargas porque está a un nivel de 1.800. Todavía no han pasado los 4.200. En conclusiones, el modelo de Mandelbrot Park para el acero de refuerzo son adecuados para representar el comportamiento, es decir, los modelos de concreto y refuerzo representan bien el resultado experimental. También es posible representar la losa por elementos shell-layered no lineal, en el cual se colocan, acá voy a hacer una actualización, se colocan espesores que representan la cantidad de materiales por unidad de longitud. En la figura 9 se demuestra que el modelo analítico planteado es capaz de representar resultados experimentales. Este modelo es capaz de representar el comportamiento real de una estructura y poder predecir la forma de falla y estados de diferentes niveles de carga. La figura 9 es algo importante porque demuestra que el ensayo experimental se puede llevar a cabo en un software, ¿sí? Entonces tenemos como siguiente conclusión el ítem 3, que es toda la aplicación del modelo analítico. En el ítem 3 se ha realizado la evaluación de la capacidad de la balanza electrónica, evaluando una de las 4 subplataformas, que es la de esta dimensión, donde la figura 15 muestra la representación del diseño correspondiente al esquema de refuerzo para barras en ambas direcciones, ¿sí? Eso está en la figura 15, donde se, perdón, este esquema del Shell Layered está representando este esquema de refuerzo, ¿sí? Eso es lo que se escribe. La estructura es capaz de soportar un desplazamiento aproximadamente de 2 centímetros sin degradación significativa de su capacidad para volver al estado inicial luego de retirar una carga. Es decir, acá, en 2 centímetros se termina aproximadamente el estado de rango lineal, es decir, de colocar una carga y descargarla. Luego, donde estamos en la conclusión, estamos acá. La siguiente es el diseño mostrado en los planos adjuntos soporta correctamente un estado
En un estado elástico, lineal, la carga de un camión T3, S3 con carga en tolva, incluso siendo una carga dinámica que pueda producir fatiga en los elementos. La estructura de la balanza electrónica puede soportar una cantidad ilimitada de camiones TS3 o similares, produciendo fatiga poco significativa que puede evaluar con el desplazamiento residual en el centro de la estructura. Es decir, se puede evaluar la fatiga con el desplazamiento residual. Es decir, uno puede medir el desplazamiento en el centro de la plataforma, es decir, por acá, luego de cargar y descargar los camiones y probablemente se encuentre en, no podemos quizá advertir que va a presentar exactamente a cero, pero va a ser muy pequeña. Va a ser 1 milímetro, 2 milímetros de desplazamiento residual a lo mucho, que incluso va a ser un poco difícil de medirlo y va a ser más notorio si es que la estructura llegase a 3 o 4 centímetros. ¿Sí? Pero mientras esté en 1 o 2 milímetros de desplazamiento, la estructura no ha presentado fatiga significativa. Si en algún momento del tiempo de vida de la estructura, esta llega a tener un desplazamiento mayor a 34 milímetros, esta estructura presentará un comportamiento inelástico del cual no podrá recuperar su estado inicial. Por lo que de suceder este evento del desplazamiento de 34 milímetros, se recomienda realizar algún tipo de reforzamiento. Yo recomendaría el de las fibras de carbono en la base de la losa, que es un tipo de reforzamiento muy simple. ¿Ok? Es más simple colocar simplemente unas fibras de carbono en la base. Si bien es cierto que la estructura es capaz de soportar desplazamientos mayores a 34 milímetros, esta capacidad se considera para salvaguardar vidas en estructuras comunes, no para un uso común de la estructura, es decir, no deberían tener desplazamientos mayores a esto. Para valores mayores de fuerza a 219 toneladas, la estructura presentará un incremento de desplazamiento desproporcionado no recomendable. E incluso la estructura no es capaz de soportar cargas mayores a 250 en el esquema de cargas de un camión T3S3. Se recomienda no cargar a la estructura con cargas mayores a 143 toneladas con un esquema de carga similar al T3S3. Todas esas conclusiones son obtenidas de esta curva. ¿Sí? Si se llega a cargar en algún momento del tiempo de vida de la estructura, es decir, podemos hablar de cualquier cantidad de años, no lo llevemos tanto a un tiempo de vida medible por tiempo, sino a un tiempo de vida medible por desplazamientos, que en el caso de estructuras es un poco más cuantificable. ¿Sí? Si en el tiempo de vida la estructura sobrepasa, si esa deflexión en el centro de la estructura, la deflexión vertical, sobrepasa estos valores de 2,5 o 3,5 centímetros, la estructura va a tener un comportamiento de este tipo, ¿no? Yo lo cargo con 200 toneladas y le quito las 200 toneladas y va a presentar una deformación residual, un desplazamiento que la estructura va a quedar así, va a quedar deflectada para siempre, un desplazamiento que no se va a poder recuperar, del cual no se va a poder recuperar, digamos, 8 milímetros, 6 milímetros aproximadamente. ¿Ok? Sin embargo, si yo lo cargo con 143, 140, 100 toneladas, la estructura, mm, la estructura va a estar todavía en un estado del cual puede recuperar casi toda su capacidad. No podríamos hablar tampoco científicamente de un valor teórico que va a volver a su posición cero, pero vamos a poder decir que va a ser muy pequeño, 0,5 milímetros, 0,3 milímetros, prácticamente insignificante. ¿Ok? Entonces, eso es el diseño por desempeño para, para este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, si hubiese alguna observación, comentario, sugerencia
para esta memoria de cálculo, me la hacen saber. Muchas gracias.